Ya. Buenas tardes, junto con saludar y esperando que estén todos bien en sus casas, como conversábamos antes de empezar la clase, darle mis saludos y esperar que hayan podido descansar en esta semana que tuvieron de desconexión, porque como les decía al comienzo, se nos vienen días de mucho trabajo, por lo tanto hay que estar con las pilas cargadas de energía para lo que se nos viene por delante. Así que darle las gracias a las personas que están conectadas ahora. Y vamos a comenzar con lo que nos corresponde a esta semana. Esta semana, como ustedes saben, es la semana de retroalimentación. Por lo tanto, vamos a ir revisando la evaluación que ustedes hicieron la semana anterior a la desconexión. Vamos a ir viendo cuáles eran las preguntas correctas, dónde quizás ustedes se pudieron haber equivocado y quizás por qué. El día de ayer les envié a sus correos el puntaje que tiene cada uno de ustedes en la evaluación. Si alguien no le llegó e hizo la evaluación, probablemente puede ser que haya escrito mal su correo electrónico, porque me rebotaron varios correos ayer. Así que si alguien tuvo problemas, si alguien dio la evaluación y no le llegó el mail, le voy a pedir que al final de la clase se comunique conmigo por WhatsApp y me diga su nombre para poder ver, quizás ingresó mal el mail y se lo pueda mandar de forma manual el resultado, ¿ya? Así que bueno, vamos a comenzar ya con la sesión de hoy día. Vamos a ir revisando la prueba que ustedes hicieron durante en la semana anterior a la desconexión. Así que vamos a ir viendo cada una de las preguntas. En este momento les estoy compartiendo la prueba con sus resultados, con las claves. Y en primer lugar, es agradecer la participación del curso. Ustedes son 38, de los cuales 32 estudiantes pudieron rendirla, más los que se van a ir sumando, que vayan llegando en papel. Su curso tiene normalmente una participación que es muy alta, así que se agradece que ustedes estén motivados y que vayan participando. Eso nos da a nosotros ganas de seguir adelante con este trabajo y también nos sirve para ir conociendo cómo ustedes van evolucionando en el trabajo que están realizando a distancia. Sabemos que puede ser complicado quizás trabajar sin la guía de un profesor, pero pese a todos los problemas que han habido, ustedes han podido responder bien y han logrado salir adelante. Así que deben seguir con ese mismo ánimo y ese mismo entusiasmo de aquí en adelante. Porque como ustedes saben, y lo que se escucha, lo que ven en todos lados, no sabemos cuándo esta situación va a acabar y hay varios escenarios. Puede que estemos todo el año online, puede que volvamos en un par de meses más. Hay una incertidumbre total en ese aspecto. Pero todo el trabajo que ustedes vayan haciendo, consideren que es tiempo que ustedes van ganando y es trabajo que ustedes van, entre comillas, dejando listo, que probablemente después tengamos que reforzar. Pero si ustedes en este periodo logran consolidar lo que estamos aprendiendo, va a ser tiempo que ustedes van a ir ganando del trabajo que van a tener que hacer más adelante. Así que hay que seguir con ese mismo ánimo y con ese mismo entusiasmo trabajando como lo han hecho hasta ahora, ¿ya? Así que vamos a ir revisando cada una de las preguntas, cuál era la respuesta que correspondía, por qué no eran las otras alternativas, y de eso se va a tratar la clase del día de hoy. Puede que sea un poco más corta. Ya el día lunes va a estar disponible para ustedes la guía nueva que corresponde a este nuevo ciclo que comienza ahora el 3 de agosto y termina el viernes 11 de septiembre, ¿ya? Después viene la semana de descanso en Fiestas Patrias y de ahí comenzamos nuevamente con otro ciclo de trabajo. Acuérdense que los ciclos son una semana, se les entrega la guía, ustedes la van trabajando, semana siguiente se va revisando la guía, después la otra semana, la tercera, se vuelve a entregar una guía nueva, después en la cuarta semana se revisa esa guía, después la quinta es para que ustedes rindan la evaluación y en la sexta semana se va revisando esta evaluación, ¿ya? Así que esa es la estructura que nosotros hemos venido trabajando y es la que vamos a continuar de aquí en adelante, ¿ya? Así que, bueno, invitarlos a seguir trabajando como lo han hecho hasta ahora, que ha sido bastante bueno, y ahora vamos a ir revisando cada una de las preguntas para que ustedes vayan viendo quizás por qué se equivocaron o qué fue lo que los llevó o las llevó a cometer el error, ¿ya? Así que vamos a ir viendo ahora pregunta por pregunta. En la número 1 se habla sobre cuál es el concepto de soberanía nacional y se pregunta sobre cómo se define este concepto. Acá hay varias alternativas que hablan sobre una autoridad, pero en el fondo, ¿en quién reside esta autoridad? ¿Quién es el dueño de la soberanía? Somos nosotros, es el pueblo.
Por eso se plantea que es el pueblo el que tiene la soberanía, y el pueblo la ejerce a través de los representantes o de los órganos representativos, como son las autoridades elegidas por votación popular. Por ejemplo, los diputados y senadores son personas que están representando a un distrito en específico. Y un distrito es un conjunto de comunas. Y un diputado y senador representan, en teoría, a las personas que ahí habitan. Representan los ideales de ellos, pero también representan los ideales del partido. Por eso es que cuando ustedes sean más grandes, ya tengan la mayoría de edad y puedan votar, es importante que al momento de tomar la decisión por cuál candidato voy a apoyar, yo compare cuál es el partido político que está detrás del candidato. Porque muchas veces las decisiones que toma un político no están centradas en cómo piensa él como persona, sino que están más respaldadas por el ideal de partido político que él tiene, y cada partido político tiene un ideal distinto de sociedad. Así que por eso es importante que nosotros nos informemos y vayamos viendo cuáles son las distintas alternativas. Y dentro de esas alternativas nosotros elijamos al candidato que nos parezca que representa mejor los ideales que nosotros tenemos, o quizás que se parezca un poco más a lo que nosotros creemos que debería ser una, cómo debería ser la sociedad en el fondo, ¿ya? Así que en la pregunta número 1, la alternativa correcta era la alternativa A, que nos dice que la autoridad reside en el pueblo y esta soberanía se va a ejercer mediante los órganos representativos, diputados, senadores y las distintas autoridades que se eligen mediante votación popular. Pasando a la pregunta número 2, se nos pregunta cuáles fueron o cuál fue el mecanismo que empleó el Estado de Chile para conocer y ejercer la soberanía en el territorio nacional, es decir, para hacer valer las leyes dentro del territorio. Cuando nosotros hablamos de soberanía en el ámbito político, tiene que ver con el poder que tiene el pueblo, pero cuando hablamos de soberanía en el ámbito territorial, tiene que ver con el poder que tiene el Estado dentro del país. Es decir, dentro de las fronteras de Chile, el Estado tiene que hacer valer las leyes del territorio chileno, del Estado de Chile. En nuestro país no son válidas las leyes de Argentina ni de Estados Unidos, puede que sean similares, pero no son válidas. Por lo tanto, si yo cometo un delito, a mí me van a juzgar con la ley del país en el cual yo estoy. Si yo voy a Argentina y cometo un delito, me juzgarán con la ley de Argentina. Si voy a Estados Unidos, con la ley de Estados Unidos. Y así sucesivamente. Existen muchos casos en los cuales se aplican, por ejemplo, leyes que tienen que ver con Estados Unidos en casos que ocurren, por ejemplo, en Chile o en otros lados, como es lo que pasó con el escándalo de corrupción que tuvo la Conmebol. Estados Unidos se metió detrás de esto y empezó a investigar, pero era principalmente porque estos líderes de la Conmebol estaban evadiendo impuestos en Estados Unidos. Y por eso es que Estados Unidos se metió y los metió presos a algunos, dentro de ellos al expresidente del fútbol chileno, Sergio Jadwe, quien está colaborando incluso con el FBI en la investigación. Pero a él se le aplican leyes de Estados Unidos porque cometió delitos que afectan la integridad de Estados Unidos, como el tema de la evasión de impuestos. Por lo tanto, a cada persona se le van a aplicar las leyes del territorio en el cual esté presente. Si alguien llega de Colombia a vivir a Chile, no puede desconocer la normativa legal de nuestro país y decir, no, es que esto en Colombia no se considera un delito y en Chile sí. Lamentablemente, cuando una persona entra al territorio de un país, debe entender que debe respetar la normativa que ahí está vigente. Y es responsabilidad de la persona que llega al país informarse y saber cuáles son las leyes que son válidas en el territorio nacional al cual ella migró. Es lo mismo que si nosotros nos fuésemos a vivir a Canadá y al segundo día incumpliéramos alguna normativa y nos metieran en la cárcel. Yo no puedo alegar que no la conocía, porque al momento de llegar al país se entiende que yo conozco cómo funciona y conozco su normativa y conozco las leyes que rigen la convivencia en esa comunidad. Por lo tanto, ¿cuáles son los mecanismos que va a emplear el Estado chileno para lograr conocer este territorio? Acuérdense que estamos en el siglo XIX, después del periodo de la independencia, y Chile tiene que empezar a conocer qué es lo que está dentro del territorio nacional. La presencia de población y del Estado estaba principalmente entre Copiapó y Concepción, y después nos saltábamos a Valdivia. Habían vastos terrenos que no estaban explorados, que no se conocían, que no se sabía qué animales habitaban ahí, qué tipo de plantas habían, qué especies, qué cultivos se podrían realizar ahí. Los minerales tampoco se conocían. Por lo tanto, va a ser importante la exploración científica, ir investigando, ¿cierto? Identificando todos los elementos que están presentes en el territorio, la fauna y la flora, también los minerales,
También va a ser importante llevar a cabo este proceso de colonización, en el cual se va a llevar presencia humana a distintas partes de Chile, y con eso se va a estar ejerciendo soberanía, porque se va a notar que está presente el país, y ninguna otra potencia va a poder reclamar, ¿sabes qué? Este territorio no hay nadie habitando, por lo tanto puede llegar un barco de Holanda y decir, como este territorio no está siendo reclamado por nadie, yo, que soy holandés, lo reclamo para mi país, por ejemplo. Por eso es importante esto de la colonización, que haya presencia de habitantes chilenos a lo largo y ancho de todo el territorio. Y en tercer punto, a través de conflictos bélicos con naciones vecinas, que es lo que va a permitir que hasta el día de hoy nuestro país haya incorporado esos miles de kilómetros de la zona norte. Las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, eran de Perú y Bolivia respectivamente. Por lo tanto, esos territorios se incorporan a través de conflictos bélicos, a través de la guerra. Por eso es que en la pregunta número 2, la alternativa correcta correspondía a todas las anteriores. Si ustedes se equivocaron en la evaluación, si ustedes tienen preguntas que fueron incorrectas, lo que les recomendaría que hicieran es que en su cuaderno o donde sea que estén trabajando la asignatura, vayan anotando la corrección que ustedes están haciendo. Porque acuérdense que nosotros al finalizar este proceso de clase a la distancia, vamos a revisar el portafolio. Y mientras más completo esté el portafolio, va a ser mejor para usted, va a ser mejor su nota, ¿ya? Así que consideren que es importante que esté toda la evidencia ahí. Si ustedes están trabajando con el cuaderno, pueden anotar evaluación de historia de la fecha tanto, obtuve, no sé, 20 puntos de 30, y ahí colocan, me equivoqué en estas 5 preguntas, y ahí al lado escriben la corrección. Y así quedaría su trabajo súper completo, y de esa forma ya irían trabajando, sistematizando una forma de trabajo que probablemente se va a mantener durante toda la enseñanza media. A ustedes les tocó justo que este año cambiara la forma en que se evalúa. Ahora lo más importante es lo que va haciendo el estudiante en el día a día, por sobre el valor que puede tener una prueba escrita tradicional como todos estamos acostumbrados. Así que por eso es importante que vayan guardando toda la evidencia del trabajo que ustedes están haciendo. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos estado viendo, de lo que hemos estado conversando, o vamos claro. Espero la respuesta a usted antes de continuar. Claro. ¿Vamos claro? Dele, profe, nomás. Sí. Ya, súper. Pero no estarlos aburriendo porque igual estoy hablando mucho, así que cualquier cosa pueden preguntar entre medio, ya, no hay ningún problema. Así que sigamos. Cuando hablamos de que un Estado es soberano, ¿qué significa que un Estado sea soberano? Significa que tiene, ¿cierto?, el poder para tomar decisiones y hacerlas cumplir. No sacaríamos nada, por ejemplo, si el día de hoy el ministro del Interior dijera, ¿saben qué? Por ejemplo, estamos en toque de queda, pero no sacaríamos nada si es que no hubiese una presencia de fuerzas de orden o de fuerzas militares en las calles que hiciera cumplir el toque de queda. Si se estableciera, ya nadie puede circular, como está establecido actualmente, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, y no hubiese nadie fiscalizando las calles, las personas andarían como si fuese un día común y corriente. Por eso es importante que para que el Estado logre hacer cumplir las leyes y sus decisiones dentro del territorio, tenga una fuerza policial, una fuerza militar capaz de ejercer la soberanía. Las leyes funcionan a través de la coerción. ¿Qué significa esto? La coerción es la amenaza de que si yo no cumplo una ley, voy a tener un castigo. Por ejemplo, imagínense que sus papás le dijeran en la casa, no, sabes que no va a poder jugar hoy día a menos que corrijan la prueba de historia. ¿De qué forma puede ejercer el cumplimiento de esa norma su padre? Quitándole el computador o el PlayStation, por ejemplo, o la consola que tengan, y entregándosela cuando ya vea que cumplió con la corrección. Pero si se establece una norma y no existe nada que obligue a su cumplimiento, probablemente no se cumpla. Eso es mucho de lo que se alega al día de hoy, sobre todo en la sociedad que tenemos actualmente. Las empresas muchas veces dicen, no, yo lo hago así porque la ley me permite hacerlo. Por ejemplo, no sé, contaminar alguna zona en específico. Y ahí hay que cambiar las leyes, establecer multas para que las empresas cambien su comportamiento. Lo mismo pasa con las personas. Si ustedes ven imágenes de Japón de hace 10 años atrás, en invierno en Japón es muy normal ver que la gente en el transporte público, en la calle, ande con mascarilla. Y no es porque el coronavirus lleve 10 años allá,
sino que en la cultura japonesa se entiende que si yo me enfermo, lo que debo hacer es utilizar una mascarilla para evitar contagiar a los demás. En cambio, en nuestra cultura chilena, antes de que sucediera todo este tema de la pandemia, ustedes podían ver que una persona estornudaba en la calle, con suerte se tapaba la boca, y de esa forma iba contagiando a todo el mundo. Eso es uno de los temas que llevan a que se suspendan las clases, por ejemplo. ¿Por qué están suspendidas las clases en los colegios y en las universidades? Siendo que hay ciudades en las cuales la actividad económica y productiva está casi normal. Porque en los colegios y universidades hay una aglomeración muy grande de personas en un espacio muy reducido. Y si ustedes sacan la cuenta, por ejemplo, si hacen una pequeña encuesta dentro de su curso y le preguntan ¿cuántos se han enfermado este año de gripe común, del resfriado común o de cualquier otro tipo de enfermedad viral? La respuesta va a ser que muy pocas personas. Como no estamos interactuando entre nosotros, como estamos utilizando mascarillas, como nos estamos cuidando, estamos manteniendo la distancia física con el resto, no estamos visitando a nuestros amigos, nuestras familias, estamos manteniendo ese distanciamiento social que se pide, no nos hemos contagiado. Yo por experiencia propia les puedo contar que desde que tengo la edad de ustedes más o menos, todos los inviernos estoy enfermo 2 semanas o 3, en los cuales tengo que estar en cama con licencia médica, porque me agarra muy fuerte este resfriado común que anda dando vuelta siempre en invierno. Pero este año, como no he tenido interacción con otras personas, afortunadamente hasta ahora no me he resfriado. Y eso pasa con miles de personas más. Entonces, ¿por qué es que nosotros, en base a lo que está sucediendo el día de hoy, no utilizamos normalmente mecanismos para cuidarnos? Por ejemplo, el tema de la mascarilla en Japón, como les decía antes, es algo que lleva décadas instalado. Y acá en nuestra sociedad puede que de ahora en adelante se empiece a instalar y que yo entienda como ciudadano que si estoy enfermo, mi deber es cuidarme para no contagiar al resto. Y esto tiene que ver mucho con el tema de que un Estado sea soberano. Por ejemplo, actualmente es obligación utilizar mascarilla en espacios cerrados y en algunas ciudades, e incluso para transitar en la vía pública. ¿Qué pasa si una persona es descubierta que no está utilizando esta mascarilla? Se le va a colocar una multa, se le va a cobrar una multa, va a tener que enfrentar un proceso judicial y va a tener un montón de sanciones más. ¿Y para qué son las sanciones? Para obligar a que se cumplan las leyes. Es decir, está la amenaza, chuta, mejor me pongo la mascarilla y me ahorro todo el problema judicial que puede significar andar sin ella, cuando quizás nosotros deberíamos pensar, no, yo la voy a utilizar para cuidarme y cuidar al resto. Pero gran parte de la sociedad occidental funciona de esa forma, bajo la amenaza de que te va a pasar algo si no cumples con lo que se está exigiendo. Por eso es que mucha gente cuando viaja en automóvil utiliza el Waze y va viendo si hay policía o no, para respetar o no la velocidad máxima. Cuando quizás deberíamos cambiar de actitud y pensar, no, voy a manejar a la velocidad que corresponde para no tener accidentes. Porque la velocidad que se establece en las carreteras no es algo antojadizo. Los caminos están diseñados para una velocidad en específico. Y si tú sobrepasas esa velocidad, vas a estar actuando a una velocidad superior a la cual está diseñado el camino y eso probablemente pueda causar algún accidente. Está tentando su vida a la muerte. Así que por eso es importante que... ¿Sí? Ahora sacaron eso, sí. El otro día lo pasaron en las noticias que ya no Sí. va a estar más esa opción. Sí, ya no está la opción de policía. Sí. Sí. Así que ahora, con mayor razón, tenemos que cuidar y ustedes tienen que vigilar que sus padres o sus familiares respeten siempre la velocidad máxima, siempre colocarse cinturón de seguridad. Y por ejemplo, el cinturón de seguridad es algo que te protege a ti de no tener un accidente. Yo conozco casos en los cuales la gente ha ido sin cinturón y lamentablemente ha fallecido en accidentes que eran totalmente evitables si hubiese puesto el cinturón, algo que es muy simple. Y todo eso tiene multas para obligar a que las personas lo utilicen. Si el auto se va para el mar, ¿cómo vas a salir después si se clava el cinturón de seguridad? No, pero ahí ya estamos en un caso más extremo. En el caso de que se caiga al mar, ahí obviamente apenas el auto, igual tienes que tenerlo puesto. Porque si cae al mar el auto, imagínate, y no tiene el cinturón puesto, te va a pegar con el parabrisas y ahí no vas a poder escapar. Así que por eso es importante utilizar siempre las medidas de seguridad. Y siempre existe una sanción si uno cumple un comportamiento. Y eso es fundamental para que un Estado pueda ser soberano. Debe poder tomar decisiones y obligar a que esas decisiones se tomen en serio y se cumplan. De lo contrario, vamos a estar frente a un Estado fallido,
como sucede en algunas zonas de México, en las cuales los carteles de drogas controlan territorios en los cuales no puede entrar el ejército ni la policía mexicana. En nuestro país todavía no llegamos a eso, afortunadamente. Pero para que un Estado sea soberano, significa que debe ser capaz de hacer cumplir la ley en todo su territorio, y que nadie se lo impida. Así que por eso es la alternativa C. Pasamos a la pregunta número 4. ¿Qué suceso histórico permitió convertirnos en un Estado soberano? Acuérdense que Chile va a empezar su vida como país independiente desde el año 1818, específicamente el 12 de febrero, que es cuando se firma la Declaración de Independencia en la Plaza de Concepción y cuando se expulsa a los españoles finalmente del Chile continental. No se olviden que aún van a quedar tropas del rey de España, tropas fieles al rey de España, en la isla de Chiloé hasta el año 1826. Pero en 1818, el Chile que está entre Copiapó y Concepción, y la ciudad de Valdivia, va a empezar su vida independiente desde ese año, desde 1818. Así que ese es el proceso que permite que nuestro país se convierta en un Estado soberano. ¿Y por qué ese hecho en específico? Porque antes de eso, las leyes que valían en el territorio chileno eran las leyes del Imperio Español. Y cuando Chile se declara independiente, eso se acaba y empiezan a ser válidas las leyes que se redactan y se crean en nuestro territorio. Pregunta número 5. ¿Cuáles fueron los pasos fundamentales para la consolidación de la soberanía interna? En primer lugar, había que organizar la administración, es decir, cómo íbamos a controlar el territorio, cómo se iba a distribuir, se van a tener que crear comunas, provincias, intendencias, distintas instituciones que se encarguen de velar por el funcionamiento del país. Hasta el día de hoy existen algunas de esas instituciones, por ejemplo el tema de tener intendentes, que es como la figura máxima dentro de la región, que hasta el día de hoy la designa el presidente. Ya el próximo año se supone que nosotros vamos a poder elegir en elecciones, populares, vamos a poder elegir a quién va a ser el gobernador de la región, cosa que hasta el día de hoy era designado por el presidente y se mantenía en el cargo mientras durara la confianza del presidente en esa persona. Hace 2 días atrás, por ejemplo, renunció el gobernador de la provincia de Concepción, y eso es porque el presidente le pidió la renuncia, porque ya no era una persona idónea para el cargo, de acuerdo al presidente. Así que uno de los principales elementos para lograr consolidar la soberanía interna, es decir, el control dentro del territorio, es una administración del Estado, que esté presente a lo largo y ancho de todo Chile. En segundo lugar, establecer límites legales, porque antes los límites eran naturales. Por ejemplo, se establecía que la frontera entre Chile y Argentina era la cordillera de los Andes, lo cual es bastante ambiguo. Si ustedes viajan en avión hacia Argentina o si se pueden ver imágenes satelitales, en algunas partes de Chile la cordillera de los Andes tiene aproximadamente, hacia el ojo, unos 100 kilómetros más o menos. Entonces, ¿dónde comienza Chile? ¿Dónde comienza Argentina? Era muy difícil lograr delimitar dónde estaba la frontera y qué parte pertenecía o no a un país o al otro. Así que una de las primeras cosas que se va a tener que hacer es establecer de forma legal y de forma fidedigna dónde comenzaban los países y dónde empezaban los países vecinos, para poder saber en qué territorio tenía que hacer valer nuestro país sus leyes. Y en tercer lugar, va a ser importante unificar el territorio y construir la nación. Cuando hablamos de unificar, acuérdense que en primera instancia nuestro país iba desde Copiapó hasta Concepción, y entre Conce y Valdivia era una zona que estaba dominada por el pueblo mapuche. Por lo tanto, no había una unidad territorial. Y para lograr tener una soberanía interna que logre consolidarse, es importante que el territorio también logre esta consolidación y se logre unir en una sola estructura. Y cuando hablamos de construir la nación, estamos hablando de nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros como chilenos? ¿Cuál es la historia en común que tenemos? ¿Cuál es el pasado? El idioma que hablamos, la religión que nosotros practicamos. Todos elementos que nos van uniendo y nos van haciendo parte de una gran comunidad que hasta el día de hoy es lo que entendemos por Chile. Así que eso es lo que se esperaba en la pregunta número 5, correspondía a todas las anteriores por las razones que nosotros estuvimos viendo ahora, ¿ya? No se olviden, administrar la república, el territorio. En segundo lugar, establecer las fronteras. Y en tercer lugar, lograr que
todo el territorio esté unido. Y también generar esta idea de comunidad y esta idea de pasado en común que tenemos nosotros como chilenos. Vamos a la pregunta número 6. ¿Cuáles son las principales características de la población y los recursos naturales en nuestro país? Y acá esta pregunta tenía una pequeña trampa, no sé si se fijaron, pero lo que se preguntaba en el fondo era ¿qué de lo que está acá está malo? Por eso es que acá la cantidad de aprobación que tuvo esta pregunta fue más alta. Estas preguntas normalmente se incorporan en las evaluaciones más que nada como para ir probando si es que van leyendo o no las instrucciones. Porque cuando uno ve una pregunta, normalmente lo que hace y lo que busca es qué es lo que corresponde a lo que me están preguntando, pero muchas veces no veo la instrucción que está al lado, como pasa acá. Ustedes se fijan, ¿cuáles son las principales características de la población y recursos naturales? Puede que muchos se hayan quedado con eso solamente y no leyeron acá al lado que se estaba preguntando cuáles eran las incorrectas. Estas preguntas tienen esa finalidad, en el fondo es identificar si es que los estudiantes están leyendo de forma pausada y comprensiva el texto o si están yendo de lleno solamente a seleccionar la alternativa. Y el día de mañana, cuando tengan que dar la prueba de admisión académica, en 3 años más, puede que tenga otro nombre, pero cuando tengan que dar lo que era la PSU antes, hay muchas preguntas en las cuales ustedes tienen que estar muy atentos, porque en lo que es el lenguaje escrito, una coma o un punto puede cambiar totalmente una idea, incluso que haga una letra. Cuando hablamos de que Chile tiene una abundante y una distribución igual de la población, esto es total y absolutamente falso. Nuestro país tiene una distribución que es bastante desigual. Hay zonas que están sumamente pobladas y llenas de personas, en las cuales incluso hay estadísticas de hacinamiento, como sucede en Santiago, y hay lugares como Bisbiri, en la región de Arica y Parinacota, en la cual con suerte viven 200 personas. Por lo tanto, tenemos una distribución de la población que es bastante desigual. Grandes concentraciones en algunos lugares, y tenemos zonas en los extremos, sobre todo, que están prácticamente despobladas. Por lo tanto, la alternativa A, si consideramos solo las incorrectas, está bien, es incorrecto. La alternativa B habla de homogeneidad étnica y cultural de los habitantes. Es decir, desde Arica hasta Punta Arenas, culturalmente somos idénticos. No existen distintos pueblos precolombinos, no hay influencia de pueblos indígenas en la zona norte, ni en la zona central, ni sur. Eso es lo que nos está diciendo la pregunta. Y la respuesta es, cierto, incorrecta también. Así que la alternativa A y la B son incorrectas. La C, cuando se habla de una economía basada en la exportación de productos manufacturados, estos son productos que se fabrican en una industria o que tienen una fabricación masiva. En nuestro país, hasta el día de hoy, se dedica principalmente a exportar materias primas, el cobre principalmente. Por lo tanto, también es incorrecta. Así que en la pregunta número 6, la respuesta que ustedes tenían que dar era todas las anteriores. Es decir, todas las alternativas son incorrectas. Cuando pasamos a la pregunta número 7, acá se hablaba de un concepto jurídico que está escrito en latín, que es el iuti possidetis, que nos habla de que las fronteras se van a establecer, ¿cierto?, de acuerdo a lo que ya existía en la época colonial. Lo que nos dice esta frase en latín, en el fondo, si la traducimos a español, es como lo que tú tenías es lo que vas a poseer en el futuro. Es decir, si un país durante la época colonial tenía la frontera, por ejemplo, la de la Capitanía General de Chile, esas mismas fronteras se van a utilizar después para cuando el país comience su vida independiente, y así va a ser los primeros años, hasta que Chile va a perder la Patagonia, a raíz de negociaciones con Argentina, y una gran presión que va a ejercer también Argentina para que Chile se la entregue, y también nuestro país va a incorporar los territorios del norte a raíz de la guerra. Pero al comienzo era bastante similar el territorio a lo que había sido Chile durante su vida como colonia española. A eso se refiere el concepto iuti possidetis. Así que la alternativa correcta, la pregunta número 7, corresponde a la D. Ahora vamos a la pregunta 8. ¿Cuáles fueron los obstáculos de la organización administrativa del territorio por parte del Estado? Es decir, ¿qué problemas tuvo que enfrentar el Estado chileno para lograr organizar el territorio y tener presencia a lo largo y ancho de él? Las complejas características geográficas, hasta el día de hoy es muy difícil acceder a algunos lugares. Es cosa, si ustedes han ido, por ejemplo, a la zona de Valdivia, para ir a la zona de Niebla, es necesario
de niebla, ¿cierto? Hay que tomar un transbordador en Corral para poder cruzar hasta este fuerte. Y hasta el día de hoy es muy difícil llegar a ese lugar. Los caminos que están por la parte continental son de tierra principalmente, y lo más rápido es tomar un transbordador. Así que hasta el día de hoy existen estas características complejas geográficas, ¿ya? Tenemos un relieve muy extraño, hay zonas muy montañosas en la costa, la cordillera de la costa, ¿cierto? Que igual dificulta desplazarnos. Si ustedes trazan una línea recta de Laja hacia el mar, por ejemplo, y si existiera un camino en línea recta de Laja hacia el mar, podrían estar en la playa en 1 hora. Pero no existe ningún camino que los lleve de forma directa. Así que hasta el día de hoy, si ustedes quieren ir a la playa y salen desde Laja, sí o sí van a tener que llegar por lo menos a la ciudad de Concepción y de ahí buscar, no sé, ir a Lenga, Playa Blanca, pero estamos hablando de un viaje que es de 2 o 3 horas, dependiendo del tráfico. Así que hasta el día de hoy tenemos una geografía que es muy compleja. También ustedes lo pueden ver cuando se viaja en tren desde Laja hasta Concepción. El Corto Laja va serpenteando a la orilla del río Biobío. Imagínense lo difícil que era desplazarse en esa geografía hace casi 200 años atrás. Y cuando hablamos también de características sociales, habla de la composición de la población. No existían profesionales, tampoco que estuviesen formados. Aquí vamos a la alternativa B. Y mucha de la gente que va a trabajar en el Estado en los primeros años es gente que se traía del extranjero. Y traer a un profesional del extranjero es algo muy caro. Tienen que pagar su traslado y además tiene que ser competitivo el salario que le va a ofrecer, porque no va a dejar a su familia en Europa por venirse al Nuevo Mundo por un par de pesos, sino que tiene que ser un sueldo que sea competitivo y eso va a salir también caro para el Estado. Y por último, los recursos económicos también van a ser muy escasos. Cuando Chile empieza su vida como país independiente, va a estar muy endeudado. Gran parte de la guerra de independencia va a ser financiada con préstamos. Por lo tanto, nuestro país va a empezar con una gran deuda su vida independiente. Es lo mismo que si nosotros, cuando ustedes se vayan de la casa de sus papás y quieran comprarse una casa, un departamento y tengan que pedir un préstamo, van a empezar su vida independiente endeudada. Nuestro país va a pasar por lo mismo. Para lograr su independencia va a tener que pedir préstamos para pagar las armas y financiar la guerra. Así que la alternativa correcta en la 8 es todas las anteriores. Cuando hablamos del censo, ustedes se acuerdan lo que estuvimos viendo en clase, lo que hacía el censo en el fondo era identificar las características de la población que habita en un país, cómo está compuesta, de qué forma se distribuye, cuál es su nivel socioeconómico, su nivel de estudio, y de esa forma poder tomar decisiones, por ejemplo, para instalar una escuela, si es que existe mucha gente, muchos niños en una zona determinada, o para identificar las necesidades que tiene la población en general y de esa forma el Estado poder responder. Así que cuando hablemos de censo, estamos hablando de una estadística de carácter oficial que la hace el Estado con la finalidad de poder identificar cómo se distribuye la población, cuáles son sus características, sus necesidades y poder plantear soluciones para la población. Acuérdense que el fin último del Estado es el bien común. Y acá hay que hacer la diferenciación entre lo que es Estado y gobierno. Estado, por ejemplo, es Chile, es la institucionalidad chilena. Y gobierno serían las personas que están a cargo de esa institucionalidad durante un periodo de tiempo determinado. El gobierno actual, por ejemplo, es del presidente Sebastián Piñera. En 20 meses más, cuando se termine su mandato, no se acaba el Estado de Chile, se acaba el gobierno de Sebastián Piñera y comienza el gobierno de la próxima persona que salga electa. Pero el Estado sigue existiendo, es una institución. Las instituciones viven por cientos o miles de años, ¿ya? Lo mismo pasa con el liceo. Imagínense que si el día de mañana pasara algo y desaparecieran todos los profes, no dejaría de existir el liceo, contratarían profes nuevos. Y el liceo, la institución, seguiría existiendo y así a lo largo del tiempo. Así que no se olviden de eso. Cuando hablamos de Estado son las instituciones y cuando hablamos de gobierno son las personas que están a cargo de ellas. Pasando a la pregunta número 10, ¿cuál fue la importancia de la Universidad de Chile en nuestro territorio? En primer lugar, va a permitir que nuestro país se incorpore a lo que se consideraba un país moderno. Un país moderno en esta época, en el siglo XIX, va a ser aquel que tenga producción científica, que lleve a cabo investigación. Como el día de hoy se podría considerar que un país moderno es aquel que tenga el desarrollo de tecnologías de la información, por ejemplo. Alternativa B, promovió la investigación del panorama natural y cultural, es decir, en el ámbito natural, identificar la flora, la fauna, la geografía, en el ámbito cultural, identificar
los pueblos que habitaban acá, las costumbres que tenían los pueblos indígenas, por ejemplo. Y en la alternativa C contribuye a la formación de la identidad en común, de la identidad chilena, que es lo que nos hace a nosotros ser parte de esta nación. Así que acá la alternativa correcta es todas las anteriores. Nos vamos a la pregunta número 11. Esta zona era considerada estratégica, pues ella se ubicaba en el único paso marítimo entre el Océano Atlántico, donde está Europa, África, la costa de Brasil, Argentina, y el Océano Pacífico, donde está Chile, Perú, Japón, China, la costa de California en Estados Unidos. Razón por la cual el interés no solamente era político, sino también económico. Su ocupación se empieza a concretar en 1843 durante el gobierno de Manuel Bulnes. Aquí estamos hablando del Estrecho de Magallanes, lo que el día de hoy es la región de Magallanes y la Antártica chilena. ¿Por qué era tan importante en el año 1843? Nosotros lo estuvimos conversando en las sesiones anteriores, porque por ahí transitaba gran parte del comercio internacional de la época. Si ustedes querían llevar algo desde China hacia España, probablemente pasaran por el Estrecho de Magallanes. El país que controla el tráfico comercial también va a ser un país que va a tener un gran desarrollo económico. Consideren que todos esos barcos van a tener que recalar en puertos chilenos. Y cuando llegan a puertos chilenos, la tripulación necesita comprar alimentos, necesita comprar agua, también vende parte de sus productos, compran productos chilenos, y eso va contribuyendo al desarrollo económico del país. Es lo que pasa el día de hoy con Panamá. Panamá es el único país de Centroamérica que tiene un nivel de desarrollo económico similar al de Chile. Todos los otros países en Centroamérica tienen un nivel de desarrollo económico similar, por ejemplo, al de países como Bolivia. Es decir, se dedican principalmente a la agricultura y a extraer recursos naturales. En cambio, Panamá se dedica al comercio, porque por el canal de Panamá transita gran parte de la carga comercial entre Asia y Europa hasta el día de hoy. Así que por eso fue importante la ocupación de Magallanes en el año 1843, porque era un paso obligado entre el viejo continente y la zona del Pacífico. Pregunta número 12. Naturalista francés que en el año 1830 firma un contrato con el Estado chileno para explorar el territorio y hacer un catastro de sus especies naturales, tanto su flora como su fauna. Esta persona, estamos hablando del naturalista Claudio Gay, que va a estar en nuestro país una gran cantidad de años, y va a hacer esta gran investigación, en la cual va a identificar a cientos de especies distintas. Si ustedes tienen tiempo y les interesa el tema, busquen en internet las ilustraciones de Claudio Gay. En el año 1830 él no podía tomarle una fotografía a un ave que veía, tenía que dibujarla. Y las ilustraciones que él hace son fantásticas. Si ustedes las miran, se van a dar cuenta que, por ejemplo, la loica, que es este pajarito que tiene el pecho naranjo, él lo dibuja tal cual como podrían ustedes ver una fotografía de una loica al día de hoy. Así que si tienen tiempo y les interesa, les sugiero que busquen las ilustraciones que él hizo y se van a encontrar con esas maravillas que son casi como fotografías. Y de esa forma él va a ir haciendo el catastro. Va a ir dibujando las especies, les va a ir colocando nombres, va a ver cuál es su comportamiento, qué es lo que comen, y así con las plantas, y así con un montón de especies más. Pregunta número 13. A comienzos del siglo XIX, Chile solo controlaba efectivamente los territorios entre, ya lo hemos dicho muchas veces en clase, la zona norte desde Copiapó hacia la ciudad de Conce, y además de eso, la ciudad de Valdivia. Todo el terreno entre Conce y Valdivia era territorio que estaba prácticamente deshabitado y donde solamente habitaba el pueblo mapuche. La pregunta 14. ¿Cuántas regiones hay actualmente en nuestro país? Considerando las nuevas que se han incorporado, como la región de Ñuble, llegamos a un total de 16. La territorialización se define como, esta fue una pregunta más difícil, ustedes pueden ver que un 50% de las personas que respondieron las evaluaciones la tuvieron mala, y la tuvieron buena, perdón. Cuando hablamos de territorialización, habían dos conceptos. Territorialización significaba que llegaba a vivir gente a un lugar donde nunca nadie había habitado. Eran, por ejemplo, una isla desierta donde nunca había existido humano ahí. Eso sería territorialización. En cambio, cuando hablábamos de la desterritorialización, ese fenómeno correspondía cuando llegaba un grupo de personas y expulsaba a las que habitaban ahí y se instalaban ellos a vivir en ese lugar. ¿No? Por eso
esa puede que haya sido la pregunta más complicada porque hablaba de un concepto súper específico. Pero el resto de la evaluación, a rasgos generales, podemos decir que está súper buena. El resultado del curso también han ido progresando bastante, lo cual es reflejo del trabajo, como les decía al comienzo, el trabajo constante y responsable que ustedes están haciendo. Así que yo como profe de historia, en cuanto a, a nuestra asignatura, los puedo felicitar por el trabajo que han hecho y los invito a que sigan trabajando de la misma forma, ¿ya? Cualquier duda que ustedes tengan, siempre van a poder contactar, ya sea por Instagram. Hay varias personas que mandan mensajes por Instagram preguntando algunas cosas, por WhatsApp, por el mismo Classroom, por mail, lo que a ustedes les acomode. Lo importante es que cualquier consulta que tengan, ustedes la hagan. No existen preguntas, como siempre se ha dicho, no existen preguntas tontas, ¿ya? Toda pregunta es válida, toda duda es válida, ¿ya? Los pensadores más grandes siempre han dicho que mientras más uno va estudiando, mientras más uno sabe, más preguntas se va haciendo. Y que es fácil vivir en el mundo sin cuestionarse nada, pero es mejor entenderlo y hacerse preguntas a cada rato. Así que los invito a que hagan consultas y que sigan trabajando como lo han hecho. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer, algo que quieran compartir con el resto del curso. Lo estoy escuchando. Voy a detener ahora la grabación para que no tengan miedo de preguntar.